En este video le vamos a hablar sobre el control social y solidario para satisfacer las necesidades económicas de las cooperativas de trabajo asociado. Primero debemos tener en cuenta que las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Esto lo encontramos en el decreto 1072 del 2015. Es claro entonces que en su concepción inicial estas organizaciones, actuando de forma autónoma, se erigían en un proveedor más para el resto de actores del mercado productivo. Ahora bien, como es ya una consagrada mala costumbre en nuestro país buscar alternativas para obtener un provecho indebido en nuestras organizaciones, muchos encontraron en las cooperativas de trabajo asociado una alternativa de intermediación laboral, entendida como el suministro de mano de obra, diferente a las empresas de servicios temporales, actividad claramente prohibida, dándose inicio a un proceso de estigmatización de estas organizaciones. A partir de lo anterior, y tal vez como consecuencia inmediata, tuvo lugar la expedición de normas que cercenaron el campo de acción de las cooperativas de trabajo asociado, como lo fue el decreto 2025 del 2011, reglamentario del famoso artículo 63 de la ley 1429 del 2010, norma que de manera expresa proscribió la intermediación laboral para este tipo de organizaciones, en el que en un desbordado ejercicio reglamentario se extendió la prohibición de intermediación hasta la proscripción de tercerización de actividades misionales, constriñendo casi por completo su campo de acción. Tenemos entonces que con posterioridad a la expedición del mencionado decreto, las cooperativas de trabajo asociado se convirtieron en organizaciones con las que solo se podía contratar aquello que no fuera misional permanente. Debemos tener en cuenta y recordemos que incluso hoy no se resulta claro qué se considera como misional permanente, situación que las relegó a un tercer renglón, ya que a partir de ese momento la palabra cooperativa se convirtió casi en sinónimo de tercerización ilegal. Ahora bien, el pasado 19 de febrero del 2018, el Consejo de Estado se pronunció en relación a la validez del decreto 2025 del 2011, encontrando que, como ya se ha hecho costumbre, el gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria al establecer la prohibición de desarrollo de actividades misionales permanentes por parte de las cooperativas de trabajo asociado, de forma que a día de hoy estas organizaciones se encuentran en libertad de prestar sus servicios en las mismas condiciones que los demás participantes del mercado productivo. Resulta interesante entonces conocer lo que vendrá ahora, que las cooperativas de trabajo asociado reciben un nuevo aire en el mercado colombiano. Podemos hacernos dos interrogantes: ¿será que proliferarán nuevamente este tipo de organizaciones o prevalecerán los temores ya creados en el subconsciente de la mayoría de organizaciones? Lo que sí es cierto y claro en este momento es que una vez más desacertadas acciones regulatorias han generado un traumático trasegar en el contexto laboral del país, agravándose en el caso particular por la ineficiente actividad judicial, ya que valga decir, el fallo que hoy se produce tiene lugar a partir de una acción de nulidad presentada en el año 2011. Momento justo en el que se emitió la regulación que hoy se confirma adolece la nulidad. Pero debemos tener en cuenta que no todo es negativo. Ahora pasaremos a evidenciar una problemática positiva donde mostraremos una proliferación de cooperativas de trabajo asociado que poco a poco fue derivando una gran explosión, hecho que da entrada envió una voz de alarma, pues se trata de un subsector que mantenía ritmos de crecimiento en número de entidades y asociados cercanos al 10% anual. Por otra parte, esta situación necesariamente sugiere la existencia de circunstancias y motivaciones desde el punto de vista económico y específicamente laboral, que reportan beneficios a algún actor del mercado. Existe evidencia de una correlación entre el crecimiento de estas cooperativas y la expansión de un sector empresarial que luego de un periodo de recesión buscó obtener márgenes de utilidad mayores o niveles de competitividad superiores.
El incremento acelerado en el número de CTA, en este caso de las cooperativas de trabajo asociado, obedece, entre otras causas, a la tendencia más o menos acentuada a la especialización de las empresas, que ha conducido el outsourcing o especialización de actividades con el ánimo de ganar competitividad. Adicionalmente, en la década de los 90 se presentaron algunos antecedentes legales que pudieron incidir en el incremento numérico de las cooperativas de trabajo asociado, en particular la Ley 100 del 1993, con la cual se aumentaron significativamente los costos de la nómina debido a las cotizaciones con destino a salud, pensiones y riesgos profesionales. Las empresas empezaron a utilizar cada vez más la tercerización como una forma de recortar los costos laborales, situación que fue mucho más evidente en el sector como el de la salud, en el que el gobierno inició todo un proceso de reestructuración de hospitales buscando reducción de costos y mayor eficiencia en la prestación de servicios. El fenómeno evolucionó de tal manera que no fueron pocos los casos en que se sustituyeron las plantas de personal por empleos temporales, lo cual trajo como consecuencia la reducción en los ingresos de los trabajadores, situación que era aceptada por la precaria situación económica de la fuerza laboral. En este contexto, el modelo de trabajo asociado cooperativo empezó a ser considerado como un atractivo mecanismo para abaratar los costos de la mano de obra. Y en la práctica, algunos empleadores, en muchos casos públicos, han utilizado o constituido entidades bajo la figura cooperativa para contratar servicios de ex empleados cuando se producen recortes de sus plantas de personal, disminuyendo e incluso evadiendo responsabilidades sociales y prestacionales. De acuerdo con lo planteado, la problemática de las cooperativas de trabajo asociado en su indebida utilización para realizar actividades de intermediación laboral ajenas a su naturaleza, lo cual se traduce en la creación de figuras de subcontratación que no atienden las aspiraciones de los trabajadores asociados, quienes finalmente se vinculan no por motivaciones propias, sino por motivaciones externas que son altamente atractivas dada la proliferación del modelo. En un escenario ideal, el crecimiento de las cooperativas de trabajo asociado debiera traducirse en menores indicadores de desempleo, pero las cifras publicadas muestran cómo en esta materia de situación del país no ha cambiado considerablemente y por tanto el crecimiento de la CTA y del número de trabajadores asociados, lo que representa en un traslado de recursos humanos de las nóminas tradicionales a la subcontratación con cooperativas. Desde el año 2010 ha sido motivo de preocupación para las entidades de control, para el gremio y para las mismas cooperativas la forma como se ha incrementado la utilización de esta figura para la realización de actividades ajenas a su esencia y principios, violando en algunos casos las normas existentes y el soporte doctrinario del modelo, dando origen a lo que se conoce como pseudocooperativas o falsas cooperativas, creadas con el fin exclusivo de disminuir costos para las empresas que la contratan. Puede afirmarse que al ser empresas contratantes las más interesadas en disminuir sus costos de operación han sido estas en buena parte las promotoras de las pseudocooperativas. Los trabajadores asociados han pecado por omisión actuando como simples espectadores que no comprenden el modelo ni las causas subyacentes y cuyo interés prioritario se limita a sufragar la necesidad de obtener un ingreso. De esta forma se da origen a la intermediación laboral por parte de la CTA. Para los trabajadores asociados a estas falsas cooperativas, la situación resulta muy compleja, toda vez que carecen de injerencia en las decisiones de contratación y por ende en sus condiciones de trabajo. Adicionalmente, terminan siendo los primeros afectados por su triple condición de dueños, gestores y trabajadores de la cooperativa. De esta manera se configura el abuso y la violación de los derechos de los trabajadores, quienes no tienen la calidad de trabajadores dependientes ni de la cooperativa, ni de la empresa contratante en este caso. En algunos casos, a través de decisiones adoptadas por las altas cortes basadas en la aplicación del contrato de realidad, han podido configurarse los elementos esenciales del vínculo laboral, llegando a la conclusión de que existe dependencia frente a la empresa contratante. Una cooperativa de trabajo asociado bien puede constituirse con las formalidades legales y cumplir con los requisitos normativos para su funcionamiento. No obstante, las desviaciones del modelo tienen que ver con los principios doctrinarios y la esencia cooperativa. En este concepto existe un problema de fondo, la pérdida de la identidad cooperativa con la consecuente afectación de la calidad del trabajo,
que finalmente se traduce en la utilización de la figura cooperativa para transferir empleados dependientes y modificar la naturaleza de su vinculación, y no en una opción eficiente y real para las personas como alternativa para mejorar la calidad de empleo o su nivel de ingreso. La desnaturalización del trabajo asociado cooperativo hace que estas entidades hoy sean vistas por diferentes sectores, no como una solución social en materia de ocupación e ingresos, sino por el contrario, como organizaciones que lesionan los intereses de sus trabajadores. Para poder atacar esta problemática es posible plantear dos grandes ejes de acción. El primero, la difusión de las normas y la doctrina cooperativa, como componente de conocimiento dirigido a los actores implicados, en este caso el gobierno, las entidades públicas, las empresas privadas, los trabajadores, las centrales sindicales, entre otros, lo cual mitiga en gran parte del desconocimiento reinante que da lugar a interpretaciones erradas respecto a la verdadera naturaleza de la CTA y el desconocimiento de derechos y deberes por parte de los trabajadores. El segundo es el fortalecimiento de las herramientas de control en el sector público para poder detectar las malas prácticas e imponer sanciones a quienes promovieron la constitución de falsas cooperativas, que, como ya menciono, pueden ser las propias empresas contratantes o personas que aprovechan la necesidad de un grupo de personas por la obtención del ingreso. En Colombia hoy se aprecia un modelo cooperativo de trabajo asociado que, en términos generales, en vez de ser una alternativa para el desempleo, es una forma de contratación que ha sido utilizada de manera indebida, generando ruido para el sector cooperativo y que ha derivado en problemas sociales para las personas que, desconociendo la naturaleza del modelo y ante su necesidad de ingresos, no han tenido más opción que aceptar la oferta de provenientes de este tipo de entidades, exponiéndose a la vulneración de sus derechos. Desde una visión netamente empresarial, dando por sentado que en una contratación con cooperativas de trabajo asociado existen dos empresas totalmente independientes, una que contrata los servicios y otra que ofrece una fuerza laboral. Las desviaciones del modelo podrían eliminarse si se trabaja sobre el poder de negociación de la cooperativa, que como empresa independiente basa su oferta en una estructura de costos que le permite ser eficiente y competitiva en el desarrollo de sus actividades, velando por el bienestar de sus asociados. Dicha independencia y poder de negociación como empresas autónomamente constituidas son elementos que no han estado presentes en algunos procesos de contratación, especialmente en el sector salud, en obras públicas, en los cultivos de caña de azúcar o en los cultivos de palma de aceite, para mencionar algunos casos. El constante crecimiento del número de cooperativas de trabajo asociado en Colombia ha coincidido con un periodo de expansión de la producción nacional, posterior a la recesión económica que se dio a finales de la década de los años 90. Esta frase introductoria permite contextualizar de manera general un comportamiento sectorial que refleja una dinámica empresarial para el sector cooperativo que no se había dado históricamente y que, por las implicaciones que tiene para el mercado laboral colombiano, merece un análisis detallado. En esta sesión se presenta desde las cifras un panorama de la situación actual del modelo cooperativo asociado que permitirá dimensionar el impacto social y económico que se da como consecuencia de esta forma de oferta laboral para el país, que, aunque no es nueva, tiene innovaciones en su uso por parte de diferentes sectores empresariales. El sector cooperativo colombiano tradicionalmente ha estado concentrado en el campo de los servicios, en particular los de tipo financiero. Del mismo modo, han sido fuertes las formas cooperativas en campos como la explotación de café o la prestación del servicio de transporte. No obstante, el modelo cooperativo de trabajo asociado, que hasta hace algunos años participaba de manera marginal en número de cooperativas, ha cambiado este panorama y hoy la realidad es totalmente distinta. El 49,01% de las cooperativas colombianas que reportan información a los entes de control y vigilancia son de trabajo asociado, algo que históricamente no tiene precedentes y que ratifica la explosión de este nuevo esquema laboral en el país. La información publicada por la Superintendencia de la Economía Solidaria en su portal de internet relacionada con cooperativas de trabajo asociado ha generado diversas opiniones sobre la realidad del número de cooperativas de trabajo asociado en Colombia. Allí aparece una hoja electrónica que da cuenta de 12.059 cooperativas y precooperativas de trabajo asociado inscritas en las diferentes cámaras de comercio del país,
hasta el 30 de septiembre del año 2007. Cabe aclarar que este registro no implica que dichas entidades aún existan o hayan funcionado realmente, sino que corresponde al simple registro como personas jurídicas. Al respecto, resulta conveniente resaltar el proceso que se está adelantando en la Superintendencia de Economía Solidaria, derivado con la expedición del Decreto 4588 del año 2006 y la Ley 1233 del 2008, mediante el cual todas las cooperativas de trabajo asociado legalmente constituidas serán registradas y controladas a través de reportes periódicos por dicha entidad. Como se pudo apreciar, la gran mayoría de las cooperativas de trabajo asociado ofrecen mano de obra para diferentes sectores de la economía. Dicha prestación de servicio lleva implícito el hecho de que para las industrias que contratan con cooperativas, estas son solo un factor de su producción, el factor trabajo en este caso. Tal factor, en un país como Colombia, donde los indicadores de desempleo son altos, se encuentra en sobreoferta. En consecuencia, las industrias contratantes tienen un alto poder de negociación sobre tal factor. De allí se puede desprender la hipótesis de que las cooperativas de trabajo asociado de prestación de servicios, al querer ejercer autonomía y autogestión en beneficio de los trabajadores asociados, de entrada se van a encontrar con limitantes relacionadas con la condición dominante de la empresa contratante en cuanto a los factores de producción, si es que esta última va en contravía de las decisiones de la cooperativa. Muchísimas gracias.